tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hacia mi corazón. Hermanos, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar conectados en esta noche una vez más para conectarnos entre nosotros y conectarnos con el cielo. Porque sabemos que cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, allí hay cielos abiertos en cada una de nuestras casas en estos momentos. Tu casa, allí donde tú estás en estos momentos, como lo dijo una vez Jacob, es casa de Dios y puerta del cielo. Hay cielos abiertos sobre tu casa, porque hay necesidad de Dios. Entonces, yo les invito a que antes de compartir la palabra, oremos y le pidamos al Señor con todo nuestro corazón que nos hable, que nos edifique en esta noche por medio de su palabra. Entonces, allá donde usted está en su casa, acompáñeme en oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti. Nos presentamos ahora con necesidad y nos acercamos como hijos a la mesa sabiendo que hay abundancia de pan. Bien lo dijo el hijo pródigo, que los jornaleros en la casa del Padre tenían abundancia de pan. Hay abundancia de pan, hay abundancia de palabra para nosotros y queremos alimentarnos. Por eso te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos alimentes en esta noche, que tu palabra fortalezca todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo, y que seamos edificados todos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando nosotros hablamos del libro de los Salmos, hablamos de un libro bien especial. Si alguien quiere aprender a orar o aprender a alabar, a adorar, puede aprender a hacerlo a través del libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos hay dos salmos muy conocidos, que son el Salmo 91 y el Salmo 23. Y no solo son conocidos por el pueblo de Dios, aún gente que no forma parte del pueblo de Dios conoce estos dos salmos. Pero hoy vamos a hablar del Salmo 23. Sabemos que el autor del Salmo 23 fue David. Estamos seguros de quién fue usado por Dios para escribir ese salmo, aunque no sabemos en qué época de su vida lo escribió. No sabemos si él lo escribió mientras aún era pastor o lo escribió mientras estaba reinando sobre Israel. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que David sabía muy bien de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque David fue pastor. Nosotros cuando leemos la historia de David vemos que en varias ocasiones se nos narra de lo que él vivió cuando pastoreaba las ovejas de su padre Isaí. Incluso en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, dice la palabra que el Señor envía al profeta Samuel para que unja al futuro rey de Israel. Y cuando Dios lo envía con esta comisión, entonces Isaí convoca a sus hijos. Cada hijo se presenta delante de Samuel y Dios los va descartando. Entonces
llega el momento en el que Samuel le pregunta a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Y qué respondió Isaí? ¿Qué respondió el papá de David? Resulta que no eran todos los hijos. Dice, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces allí se nos dice claramente que antes de ser ungido como rey, David se encontraba apacentando las ovejas de su padre Isaí. Incluso si nos vamos al capítulo siguiente, en donde se nos narra la batalla entre David y Goliat, antes de enfrentar a Goliat, David se presenta delante del rey Saúl y comienza a decirle a Saúl la manera en la que él como pastor arriesgó su vida por guardar la vida de las ovejas de su padre. Él le dice allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 34, le dice al rey Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No era un asalariado, porque Jesús en una ocasión habló del asalariado. Y él dijo que el asalariado cuando ve al oso, cuando ve al león, cuando ve el peligro, huye y deja el rebaño. Pero vemos que David incluso arriesgaba allí su vida para proteger el rebaño. Entonces, cuando David escribió, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando él lo hizo, él sabía lo que estaba escribiendo, porque él fue pastor. Pero cuando él escribe ese salmo, ya él se pone en el lugar de oveja. Él se pone en ese lugar de oveja. Incluso cuando vamos al Salmo 78, Asaf habla de los orígenes de David. Y dice claramente que David fue pastor porque a través de esa labor Dios lo estaba preparando para que luego fuera rey. Dice el Salmo 78, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Vemos allí claramente que David fue pastor de ovejas. Y por eso el Señor lo utiliza para que deje plasmado en el Salmo 23 todo lo que encontramos y aprendemos allí del pastoreo de Dios. Pero ¿cómo comienza ese salmo? Todos lo sabemos de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso dicen gran parte de las versiones. Unas dicen Jehová es mi pastor, otras dicen el Señor es mi pastor. Pero cuando nosotros leemos el Señor es mi pastor, ese primer versículo, esa primera parte, el Señor es mi pastor, nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Posamos nuestra mirada sobre la expresión es mi pastor. Pero no nos damos cuenta que antes de la expresión es mi pastor está la expresión el Señor. Ahora, ¿por qué nos gusta tanto esa expresión es mi pastor? Porque nosotros relacionamos la palabra pastor con la protección, con el cuidado, porque eso es lo que hace un pastor con un rebaño, lo protege, lo cuida. Lo acabamos de ver con David. Incluso cuando
el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 11, habla de el Señor como pastor. Dice allí, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿De qué se nos está hablando allí? De protección. Se nos está hablando de cuidados. De eso se está hablando y por eso nos gusta tanto la expresión es mi pastor, es mi pastor. Incluso lo decíamos ahora cuando David habló con el rey Saúl, él le dijo que mientras ejercía su labor de pastor, él le dijo que él se apropió tanto de esa labor, por eso le decía ahora que él no era un asalariado. Es más, pues no se nos dice si el papá le pagaba o no, además que no le pagaba. Pero él lo hacía con amor. Él lo hacía con amor y por eso arriesgaba su vida. Y él le dijo al rey Saúl, prácticamente en pocas palabras, yo no he permitido que ninguna de las ovejas de mi padre se pierda. Las he librado del oso, las he librado del león. Y nosotros nos damos cuenta allí de cómo eso que dijo David era algo profético. Era algo profético. ¿Por qué? Porque más adelante aparece Jesús, el buen pastor, y él en su oración al Padre dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y eso fue lo que hizo David. Él no permitió que las ovejas del rebaño de su padre se perdieran. Igual que Jesús. Esa expresión, es mi pastor, es una expresión hermosa, pero no nos olvidemos que antes de esa expresión dice el Señor. El Señor es mi pastor. Y esa expresión, el Señor, ¿qué implica? Implica obediencia de nuestra parte. En Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dice el Señor, sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Y en el Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, cuando Él es mi Señor, yo le temo. ¿Y cómo manifiesto ese temor? Deleitándome en sus mandamientos. Yo busco conocer su voluntad. Y después de conocer su voluntad, entonces me esfuerzo por hacer su voluntad. Por eso le decía que antes de es mi pastor, dice el Señor. ¿Por qué? Porque muchos quieren los cuidados del pastor, pero no obedecer al Señor. Primero el Señor, luego es mi pastor. Sin obediencia no hay protección. Y es importante que guardemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos pretender que Jesús nos proteja como pastor si antes usted y yo no estamos dispuestos a obedecerlo como Señor. ¿Quieres que Él sea tu pastor? ¿Quieres que Él te proteja y te cuide como pastor? Primero lo tienes que obedecer como Señor. Primero Señor, luego pastor. Primero obediencia, luego protección. Mire, yo le voy a leer dos pasajes bien hermosos. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Luego en los versos 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y eso que acabamos de leer es algo hermoso y nos muestra incluso que Jesús fue mucho más allá que David. David arriesgó su vida, sí, pero Jesús dio su vida. Él dio su vida por sus ovejas. Y eso es reconfortante para nuestra alma. Es reconfortante saber que Él dio su vida por nosotros. Pero ¿qué pasa si nosotros nos devolvemos al principio de Juan 10? Dice el Señor lo siguiente: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, que es Jesús. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Allí dice claramente que las ovejas siguen al pastor. ¿Y qué quiere decir eso? Que reconocen su señorío. Primero, obediencia. Primero, obediencia. Yo no puedo pretender que Él sea mi pastor, que Él me guarde, si antes no estoy dispuesto a obedecer. Si antes no estoy dispuesto a seguirlo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted y yo decimos ser ovejas, pero no reconocemos su señorío, entonces somos ovejas descarriadas. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 15, allí encontramos la parábola de la oveja perdida. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué se descarrió esa oveja? Porque abandonó el rebaño. Y el abandonar el rebaño es una señal de rebeldía. El abandonar el rebaño, ¿qué muestra? Muestra desobediencia. Incluso cuando nosotros vamos a Isaías 53 y se nos muestra allí la condición del hombre perdido, al hombre perdido se le describe como una oveja, sí, pero como una oveja descarriada. En el versículo 6 de Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Igual lo hace el apóstol Pedro. En la primera carta, capítulo 2, versículo 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué es una oveja descarriada? Es alguien que no reconoce señorío. Eso es una oveja descarriada. Porque acabamos de leer en Isaías 53:6 que dice: cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada cual hizo su propia voluntad y no la voluntad del Señor. Entonces volvemos a lo mismo. A veces queremos que Él nos proteja, que Él nos cuide, pero no queremos hacer su voluntad. Entonces, ¿qué somos? Somos ovejas descarriadas. Si no tenemos Señor, tampoco tenemos pastor. Y yo puedo recitarlo y puedo decir: el Señor es mi pastor, pero si yo no quiero hacer la voluntad de Dios, ni tengo Señor, ni tengo pastor. ¿Cuál es la actitud de alguien que reconoce señorío? Es la actitud que tuvo el apóstol Pablo cuando él experimentó un encuentro con el Señor. En Hechos capítulo 9, a partir del versículo 3 dice la palabra: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Miremos, Señor, Señor. Le dice: Señor. Y luego que le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esa es la actitud de alguien que reconoce señorío. Ese que dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí está reconociendo señorío. Entonces tiene Señor y tiene pastor. No se puede tener pastor si primero no se tiene Señor. ¿Y eso se demuestra con qué? Con los hechos. Hay un dicho que reza: del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo que decíamos, yo puedo decir: el Señor es mi pastor, pero no buscar hacer la voluntad de Dios. Y mientras yo no lo haga, ni tengo Señor, ni tengo pastor. Hablemos del ministerio pastoral. Estamos hablando del Señor como pastor, pero hablemos del ministerio pastoral. Cuando hablamos de las funciones de un pastor, podemos hablar de varias funciones. Pero si tomamos esas funciones y las resumimos, podríamos decir que un pastor es puesto por Dios para bendecir al rebaño. ¿Y cómo bendice un pastor al rebaño? Lo hace por medio de la enseñanza de la palabra y por medio de la oración. Pero hay algo también que tiene que hacer un pastor, y es corregir a las ovejas cuando sea necesario hacerlo. Y es allí cuando se prueba si una oveja reconoce la autoridad de un pastor de labios simplemente, o lo hace de corazón. Porque hay personas a las que les gusta que su pastor les enseñe la palabra, que su pastor ore por ellas: pastor, estoy enfermo, pastor, estoy pasando por esta situación, pastor, ore por mí. Y allí el pastor lo hace, ora y los bendice, pero cuando el pastor los exhorta, entonces no les gusta. Y generalmente ese tipo de personas son las que quieren tener pastor, pero no Señor. ¿Por qué? Porque quieren hacer su voluntad. El Señor es nuestro pastor. Porque a veces ese tipo de personas quieren dárselas de espirituales. Y dicen: no, es que el Señor es mi pastor. Sí, el Señor es nuestro pastor. Pero Él ha puesto autoridades a través de las cuales pastorea al pueblo. Salmo 77:20, ¿qué dice? Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. El Señor los condujo, sí, pero puso a Moisés y a Aarón como autoridad de parte suya. Entonces, miremos que incluso en esto, en la sujeción, se ve quién tiene Señor y tiene pastor. Porque a veces, cuando el pastor ora por nosotros, nos gusta, cuando nos enseña la palabra nos gusta, pero cuando hay un llamado de atención, entonces ahí no nos gusta. Ahí no reconocemos la autoridad que decíamos reconocer de labios. E igual sucede con el Señor, porque algunos pueden pensar: que Dios me guarde, que Dios me bendiga, pero la vida yo la vivo a mi manera, y así no es. Ese quiere tener pastor sin tener primero Señor. Esa actitud se puede interpretar como: quiero pastor, pero no Señor. Y es la misma actitud que asume un hijo malcriado cuando cree que lo merece todo, pero que no tiene que dar absolutamente nada. Cuando le reclama a los padres sus derechos, pero no cumple ninguna de sus obligaciones. Y eso, ¿sabe por qué sucede? Porque no se le ha enseñado a ese hijo
que las bendiciones son el resultado de cumplir los mandamientos. Y si no, Deuteronomio 5:16, si no lo tiene claro, un hijo, una hija, el Señor lo deja claro en su palabra. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Ese es el mandamiento que yo tengo que cumplir. Y si yo cumplo ese mandamiento, esa es mi obligación, honrar a mis padres, entonces viene la bendición. Si yo obedezco ese mandamiento, entonces viene la bendición, porque sigue diciendo, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Primero la obediencia, luego la bendición, pero a veces queremos la bendición sin obedecer. Queremos protección, queremos cuidados, pero sin obedecer. Queremos pastor, pero sin Señor. Y recordemos que el señorío de Jesús no se reconoce solo de labios, se reconoce con los hechos. Por eso en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Estamos hablando de reconocer un señorío, pero de labios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Dice, hace. El Señor va a aprobar lo que decimos. ¿Cómo lo va a aprobar? ¿Cómo lo va a aprobar? A través de lo que hacemos. El que dice tiene que hacer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es solo decir Señor. Hay que reconocer ese señorío. ¿A través de qué? De la obediencia. Recordemos cuando Jesús comenzó a ejercer su ministerio, porque Él vino, Él se encarnó y en el tiempo establecido por el Padre inició su ministerio. ¿Con qué se encontró Jesús? Claramente dice la palabra que Él, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque mire cómo las vio, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué encontró Jesús? Jesús encontró a un pueblo lleno de tradiciones, lleno de religiosidad, pero que había dejado a su Señor. Incluso por seguir tradiciones, invalidaba los mandatos del Señor. Y por esa razón ellos estaban así, desamparados, dispersos. Por esa razón no tenían un verdadero pastor. Ellos querían un pastor que los alimentara, que los librara del oso y del león, pero no un Señor al cual obedecer. Ellos querían el cayado de la provisión, el cayado de la protección, pero no querían la vara de la corrección. Y así nos puede suceder a nosotros. Que el Señor me provea, que el Señor me proteja, pero yo hago mi voluntad. Y así no es. Incluso ellos querían un Mesías que los librara de sus enemigos, pero no un Señor que gobernara sus vidas. Por eso en Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en Juan 13:19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, lo que hablamos ahora. Yo quiero la bendición, pero no quiero la corrección, no quiero la reprensión. Entonces ahí viene una pregunta para cada uno de nosotros en esta noche. ¿El buen pastor es también nuestro Señor? Porque Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Él quiere ser el Señor de nuestro tiempo, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones, de todo. El Señor quiere gobernar sobre nuestras vidas, pero nosotros se lo tenemos que permitir. Primero tiene que haber Señor. No podemos desear pastor sin tener primero Señor. Hay obediencia, entonces habrá protección, habrá cuidados,
pero primero tiene que haber obediencia de nuestra parte. Porque recordemos que dice, el Señor es mi pastor. Yo le obedezco. Yo me sujeto a Él. Y por eso sé que habrá protección, que habrá provisión, que habrá bendición para mi vida. Esa es la consecuencia de sujetarme, de obedecer. Si yo reconozco, Señor, entonces tengo pastor. Y entonces ahí viene la plenitud. ¿Y cuál es la plenitud? Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿A quién no le falta nada? Al que reconoce, Señor, primero. Al que reconoce, Señor. Al que se pone bajo el cuidado de Dios, al que se somete a Dios. El Salmo 34, del 8 al 10, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Allí se cumple, nada me faltará. ¿Pero qué nos dice ese pasaje? Lo acabamos de leer. Primero, nos llama ¿a qué? A que confiemos en el Señor. Y luego, a que temamos al Señor. A que confíes en tu pastor, a que temas a tu Señor. Y eso nos garantiza a usted y a mí de que nada nos va a faltar. Incluso cuando nosotros miramos varias versiones, ese primer capítulo del Salmo 23, en unas dice, nada me falta. Y en otras dice, nada me faltará. Y yo considero que las dos están bien. ¿Por qué? La que dice nada me falta, habla de hoy, del día de hoy. Si tú obedeces, si tú te sujetas al Señor verdaderamente, no de labios, sino de corazón, entonces vas a tener cuidados de parte de Dios, bendiciones de parte de Dios, protección de parte de Dios, y nada te va a faltar, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, nunca. Tienes garantizada la bendición por el resto de tu vida. Por eso yo le decía que las dos traducciones están bien. Si el Señor es tu pastor, nada te falta hoy y nada te va a faltar por el resto de tu vida. Si el Señor es tu pastor, tienes asegurada su protección y su bendición tanto en el presente como en el futuro. David lo sabía muy bien. Por eso cuando él salió a enfrentar a Goliat y habló de lo que el Señor había hecho por él, porque hay algo que David reconoció, y fue que Dios le dio la victoria para librar a las ovejas que eran arrebatadas del oso y del león. Él reconoció que Dios era el que le daba la capacidad para hacer eso. Y entonces él le dijo al rey Saúl, le dijo, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Él también me librará. Él hablaba de lo que Dios había hecho ya por él y de lo que Dios iba a hacer, porque él todavía no se había enfrentado a Goliat. Pero él hablaba ya de la victoria que Dios le iba a dar. Por eso decíamos ahora, si el Señor es tu pastor, nada te falta hoy y nada te faltará en el futuro. Es más, algunos dicen que incluso la mejor traducción de ese primer versículo diría de la siguiente manera. Y esto va mucho más allá. Es mucho más profundo. Dicen que la mejor traducción diría, el Señor es mi pastor, no me faltará. El Señor es mi pastor,
no me faltará. Y en ese caso el pasaje es más profundo. ¿Por qué? Porque no se está enfocando en las bendiciones, sino en Dios mismo. Porque si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. El Señor es mi pastor, no me faltará, no me faltará Él. Nos puede llegar a faltar cualquier cosa, pero podemos tener la certeza absoluta de que el Señor nunca, nunca nos va a faltar. En pocas palabras, aunque todo falte, queda Él. Aunque tu padre y tu madre te dejen con todo, Él te recogerá. Y esto es mucho más profundo. El Señor es mi pastor, no me faltará. ¿Y con cuánta razón? Cuando Dios le dijo a Moisés, los voy a meter a la tierra prometida, pero no voy a ir con ustedes, Moisés le dijo, no, si tu presencia no va conmigo, entonces no nos saques de aquí. Y le dijo, ¿y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Miremos que allí está diciendo claramente Moisés, que me falte todo menos tú, que me falte todo menos tu presencia, porque es el mayor bien, la mayor bendición que usted y yo tenemos. El Señor es mi pastor, no me faltará, no me faltará. Debemos estar seguros de eso. Pero nos tenemos que sujetar. El Señor está demandando de nosotros hoy obediencia. Se habla del evangelio del becerro de oro porque es un evangelio que ha deformado lo que en realidad es el evangelio. Un evangelio que solo habla de recibir y recibir y recibir. Pero un evangelio que, si bien habla de la bendición, o incluso ni siquiera de la bendición, porque se enfoca muchas veces solo en las cosas materiales, omite la obediencia, omite la entrega, omite la sujeción. Es un evangelio que habla de que Dios te protege y de que Dios te bendice y de que Dios te guarda, pero no habla de que tú tienes que buscar agradar a Dios cada día. Es un evangelio que habla de que yo declaro y yo incluso hasta reclaman y le exigen a Dios, pero no está en el corazón el deseo de morir, el deseo de entregarse a Dios. Cuando nosotros leemos el Salmo 23, encontramos allí muchas bendiciones que el Señor nos da por ser sus ovejas. Pero ¿cómo empieza el Salmo? El Señor, el Señor, el Señor. Si no hay obediencia, no viene el resto. Si yo no obedezco lo que Él quiere para mi vida, entonces no viene el resto. El Señor es mi pastor. Nada me falta, nada me faltará, no me faltará. Yo creo que ese es el mensaje que usted y yo debemos grabar en esta noche, en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor, el Señor. Porque recordemos lo que dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace. No es solo decir. No es solo decir, hay que hacer. Y a eso nos está llamando el Señor en este tiempo. Miremos el libro que viene después de Juan.
No se llama ese libro Palabras de los Apóstoles. No se llama Palabras de los Apóstoles. Se llama Hechos. Y vemos la iglesia del principio. Era una iglesia poderosa en hechos. En hechos. ¿Qué los destacó? ¿Qué los destacó? Lo que ellos hicieron, no solo lo que ellos dijeron. Porque vemos en tiempos de Jesús a los escribas y a los fariseos. Eran doctos, conocedores de la palabra. Hablaban, sí, pero no hacían. Incluso Jesús en una ocasión dijo, mire, escúchenlos y hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos decían una cosa y hacían otra. Y nosotros no podemos vivir así. El Señor nos está llamando a usted y a mí en esta noche a que seamos coherentes, a que si Él es nuestro Señor, si decimos que Él es nuestro Señor, entonces obedezcamos. Hemos sido llamados a obedecer. No a buscar que Dios cumpla nuestros caprichos, sino a hacer su voluntad. Allí estamos reconociendo señorío. Y cuando usted y yo reconocemos ese señorío, entonces tenemos pastor. Y tenemos la bendición asegurada. Deseas que Jesús sea tu pastor, deseas que nada te falte. Entonces permitamos usted y yo primero, que sea nuestro Señor. Ahí donde está, yo le invito a que oremos juntos en esta noche. A que oremos, a que nos acerquemos a Jesús y le pidamos que sea nuestro Señor. Ahí donde está, dígale, Señor, tengo tiempo para tantas cosas, hago tantas cosas, pero te doy tan poco, Señor, te doy tan poco. Quiero que tú seas el Señor de mi tiempo. Mira, no sé cómo está tu matrimonio o tu familia, pero, ¿sabes? Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y allí no estamos permitiendo que Él sea el Señor. Dile, Jesús, sé tú el Señor de mi matrimonio. Dile, Jesús, sé tú el Señor de mi familia. Dile, restaura mi matrimonio, restaura mi familia. Ven y gobierna sobre mi matrimonio, sobre mi familia. Dile, sé tú el Señor de mis finanzas. Sé tú el Señor de mis finanzas. Tal vez has dejado de honrar al Señor con lo que Él te ha dado. Pero hoy es tiempo de entrar en el orden de Dios. Dile, sé tú el Señor de mis finanzas. Bendice, Señor, mis finanzas. Enséñame a honrarte con lo que tú me has dado. Quiero honrarte, Señor. Quiero honrarte a través del diezmo, de la ofrenda, Señor, que deposita en el alfolí. Dile, Señor, sé tú quien gobierne mi cuerpo. Amén. No quiero que mi cuerpo esté sometido al pecado, a la maldad, a la iniquidad. Sé tú el Señor de mi cuerpo. Sé tú el Señor de mis decisiones. Porque a veces decidimos y luego queremos que Él nos libre. Cuando son nuestras malas decisiones las que nos han llevado a esa situación desafortunada. Dile, sé tú mi Señor. Ayúdame, ilumíname para que yo decida bien. Para que yo decida correctamente. El Señor es mi pastor. Nada me falta, nada me faltará. No me faltará.
tendré su bendición, lo tendré a Él, pero si Él es mi pastor, dile, sé tú mi Señor, sé tú mi pastor. Que el deseo de mi corazón sea, Señor, hacer tu preciosa y perfecta voluntad. Y yo le quiero bendecir a través de este pasaje. Isaías 58:11 dice así: si Él es tu Señor, si Él es tu Señor, entonces se cumplirá esto. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Vamos a orar por Armando González, que necesita un lugar donde vivir. Es una petición que nos hacen llegar en esta noche. Y antes de terminar, yo quiero que allá donde usted está se dé cuenta de la bendición que es tener un lugar en donde vivir, tener una familia, tener un techo. Es una bendición. Y dándose cuenta de esto, yo le pido que me acompañe en oración, y vamos a orar por esta persona para que el Señor también le dé esa bendición. Padre, en el nombre de Jesús, venimos poniendo delante de ti la vida de Armando González. Él desea tener un lugar donde vivir, un techo, Señor. Y nosotros ponemos esta necesidad ante ti. Y te suplicamos, Señor, que por favor tengas misericordia de él. Y que antes, Señor, Él haga de ti su habitación. Dale un lugar, dale un techo, pero antes que nada, Señor, que Él entienda que solo está seguro y protegido en ti. Que Él, a través de esta situación que está viviendo, se acerque a ti, Señor. Que te conozca a ti. Y que encuentre en ti el verdadero refugio, Señor. Pero que también encuentre un lugar para vivir. Lo bendecimos donde quiera que se encuentre, Señor, y suplicamos que tú pongas todas las cosas, Señor, y acomodes cada cosa para que Él pueda tener un lugar donde vivir. Señor, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, y que seamos verdaderas ovejas, Señor, que no seamos ovejas descarriadas, que no seamos ovejas que van por sus propios caminos, por sus propias sendas, sino que nos sometamos, nos sujetemos y nos dejemos pastorear. Bendícenos, Señor, bendícenos en esta noche y permítenos reposar, permítenos descansar en cada uno de nuestros hogares. Gracias, muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Qué bueno haber estado con ustedes, haber compartido la palabra, y recordemos que mañana nos volvemos a conectar, nos volvemos a reunir. Que el Señor bendiga sus vidas y bendiga sus casas.